Hoy vamos a abordar nuestro proceso de ventas dentro de Dynamic GP, en el cual vamos a tener los siguiente menú. Vamos a ver los diferentes tipos de documentos que maneja el proceso de ventas, como cotizaciones, pedidos y facturas. De qué manera podemos transferir la información de una cotización a un pedido, de un pedido a una factura de ventas. Cómo podemos ver que calcula impuestos automáticamente, ver la opción de crear artículos sobre la marcha. El proceso de ventas permite crear campos definidos por usuario, entonces también para complementar información dentro de estos documentos. Y vamos a ver algunas consultas como clientes por documento, vista de todo en uno, el drill down al origen de las transacciones. El proceso de ventas que hace, el proceso de ventas hace interfase con el módulo en la serie de ventas en cuentas por cobrar, con financiero porque llega a un proceso de distribución de cuentas contables, inventarios para el manejo de inventarios de las cantidades en caso necesario, y en compras en caso necesario también cuando hay pedidos en espera. Entonces vamos a pasar dentro de Dynamics a ver cada uno de esos procesos. Ok, me cuentan por favor si ven la pantalla, si está bien, Ana María. Sí, sí se ve, Alexandra. Gracias, Leonel. Bien, perfecto. Entonces, cosas que agilizan o temas que agilizan en la parte de configuración el procesamiento de ventas. El procesamiento de ventas, al lado derecho tienen ustedes unos valores predeterminados de documentos. Esos valores predeterminados de documento, en el momento de generar una cotización, un pedido, una factura de venta, permiten que haya menos búsqueda. De tal manera, por ejemplo, si el sitio, que es la bodega donde se va a descargar mercancía, siempre es la misma, de aquí se puede parametrizar. Si en un momento determinado quiero hacer un recibo de caja, también puedo predeterminar a qué chiquera va a recibir ese dinero. Tenemos diferentes tipos de documentos como son las cotizaciones y demás, ¿sí? Pedidos en cumplimiento, facturas, pedidos en espera, devoluciones. Cada uno de esos tipos de documento, al interior de la configuración de cada uno de ellos, se puede perfectamente crear más tipos de documentos. No solo dependemos de un tipo de documento, sino puede haber más tipos de documento. Cada uno de ellos con un consecutivo. Nuestra recomendación es simplemente que al inicio, en valores predeterminados de documentos, se coloque el documento que más se va a utilizar. Adicional a eso, en procesamiento de pedidos de venta, ustedes tienen campos definidos por usuario. Esos campos definidos por usuario permiten capturar más información en la factura o en el pedido. Ustedes tienen campos definidos por usuario de lista. Esos campos definidos por usuario de lista permite que se escriba, ¿sí?, las opciones que se sugiere que el usuario escoja. Esta lista es muy buena porque eso permite simplemente que la persona no vaya a escribir, por ejemplo, mail y otra persona escribe email. Entonces se empieza a trastocar la información siendo el mismo objetivo. Entonces se crea una serie de listas y cuando se genera el documento, en ese momento se escoge. Tienen campos de fecha también, dos campos de fecha, tienen campos de texto. Esos campos de texto tienen la particularidad que le puedo colocar un nombre, de tal manera que en el momento de elaborar el documento veo para qué se... Ok. En los documentos, en transacciones, vamos a hacer una transacción, entrada de transacción de ventas. Tenemos los diferentes tipos de documentos que nos permiten. Entonces vamos a iniciar con una cotización, lo vamos a pasar a un pedido y luego a una factura de venta. Seleccionamos un cliente,
Recordemos que con control L o con la lupa podemos seleccionar el cliente que necesitemos. En las cotizaciones hay una particularidad, y es que las cotizaciones permiten manejar prospectos. ¿Qué significa eso? Que si no tengo el cliente creado, puedo crear el prospecto, lo guardo y ese prospecto después se puede convertir en un cliente. Nuestra recomendación en ID de lote es que una transacción lleve un ID de lote para que se pueda guardar la transacción y de esta manera a partir de ella se contabilice. Bien. Determinado es la bodega que les decía, de esa manera pues aparece ahí automáticamente. Los artículos que se pueden facturar son artículos sean inventariables de ventas o de servicios. Se entiende por inventariable de ventas pues que controla las cantidades y de servicios pues simplemente que no controla cantidades pero que me pueden aparecer aquí en la factura. Entonces vamos a generar uno que sea y vamos a crear otro que sea de tipo servicio, o sea que no voy a controlar cantidades. ¿Correcto? En esta ventana ustedes pueden escribir en mostrar detalles, pueden escribir o extender, ¿sí?, la descripción y pueden colocar más texto. Les permite manejar descuentos, los descuentos pueden ser manejados sea por monto o sea por porcentaje. Porcentaje o por monto. Cada artículo se le asigna una bodega, por consiguiente, la bodega debe estar asignada con anterioridad. Esto no significa que lo pueda asignar desde acá, también podemos asignar el sitio desde aquí. El nivel de precio, cuando se crea un artículo de inventario, se crea unos niveles de precio, e igual el nivel de precio también puede ir predeterminado. ¿Dónde encuentran ese nivel de precio predeterminado? En el momento en que se van al número de artículo, mantenimiento de artículo, en la opción de ir a lista de precios, ustedes pueden predeterminar el nivel de precio aquí, donde dice nivel de precio predeterminado, de tal manera que cuando elaboran un documento, de una vez les aparece. Bien. Okay. Tenemos un botón en la parte inferior que dice siguiente, significa que bueno, vamos a pasar al siguiente artículo, que es de servicio. Independiente del artículo, sea de servicio o sea de inventario de ventas, él siempre debe tener asignada una bodega. No importa que en ese momento se necesite, que se asuma que bodega significa que tengo cantidades, no, simplemente nativamente GP necesita, requiere de una. Entonces todo lo que se cree por artículo de inventarios va a ir atado a una bodega. Ok. Adicional a eso, vemos bueno, un total y vemos unos impuestos, ¿correcto? Esos impuestos pues van calculados automáticamente. ¿De qué manera pueden? O sea, una de las inconsistencias pues que se presenta es no me calcula los impuestos. Entonces ese no me calcula los impuestos simplemente es por un tema que el artículo, cuando vamos al artículo, ¿sí?, en opción de impuesto de ventas tenemos tres opciones, que sea gravable, no gravable y basar en clientes. Basar en clientes va a tomar el plan de impuestos que tenga el cliente y ese será el que va a plasmar aquí en la cotización en este momento, ¿sí?, y que va a pasar a pedido y que va a pasar a factura. En caso de que el impuesto de ventas diga que no va a calcular ningún impuesto. Si sabe muy bien el juego de impuestos que tenga el artículo
versus el cliente, ¿correcto? El juego de impuestos se hace entre el artículo y el cliente. Entonces, checa de dónde viene el impuesto. Vamos a mirar aquí los impuestos simplemente y tiene este cálculo de estos dos impuestos. ¿De dónde salieron esos dos impuestos? Porque dice basado en el cliente. Como sabemos, podemos hacer drill down, ¿sí?, en todos los links. Entonces tenemos mantenimiento de clientes y el mantenimiento de clientes al lado derecho dice ID de plan de impuestos. Ese ID de plan de impuestos dice que lo conforman estos dos detalles de impuestos. Esa es la razón por la cual en este momento él automáticamente generó el impuesto. Ok. Listo. Vamos a guardar la cotización. Y esta cotización la puedo pasar y transferir a pedido. ¿De qué manera? En acciones le vamos a decir transferencia y le voy a decir que lo voy a transferir a pedido. En la parte inferior van a encontrar el botón de transferencia y él va a obtener un reporte. Ese reporte es importante mirarlo porque de esa manera ahí nos dice si el documento pasa o no pasa. Aquí está un poco lenta la red. Ok, este reporte nos dice que un documento ha sido transferido correctamente. Alex, está congelada la imagen por ahora. Ah, creo que ya. Ya está en pedido. Digamos que está en la ventana de entrada de transacciones de ventas. Sí, ahora sí. Sí. Ok, gracias. Bien, entonces en entrada de transacciones de ventas pasamos de cotización a pedido. ¿Qué hizo el sistema? El sistema simplemente me cambió el tipo de documento, me lo denominó pedido, ¿sí?, y me arrastra absolutamente toda la información. ¿Qué hace el pedido? Podemos hacer varias cosas en el pedido. Enfrente del número del documento existe una flecha que nos permite hacerle el seguimiento a ese pedido. Entonces ese pedido dice que viene en la cotización 1035 de la que acabamos de hacer. Que está congelada la... Ok, ya retornamos a pedido. ¿Qué imagen están viendo, perdón? Entradas de transacción de ventas. Bien. Sí, estás en pedido. Ok, bien, perfecto, ya retornó. Luego, ¿qué más podemos hacer en el pedido? El pedido es un documento que me separa la mercancía en inventarios, ¿correcto? Entonces, al separar la mercancía en inventarios, simplemente ya está tocando el módulo de inventarios. ¿Y de qué manera podemos ver? Si vamos a consultar este artículo, el 3A2969A, podemos evidenciar que esa cantidad de una unidad está atada al pedido 2223. Entonces vamos a mirarlo. Seleccionamos el artículo, le decimos drill down en el número del artículo y vamos al mantenimiento del artículo. Utilizamos la opción de ir a y vamos a cantidades y sitios. Bien. Vamos a seleccionar el sitio en el cual está. Y tenemos al lado derecho cantidades en existencias, 9.999,
asignado 7. Cuando le damos drill down en ese asignado, nos va a mostrar los documentos que tienen atado o separado ese artículo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver la 223. ...243, qué pena, que es esta, me dice que tiene una unidad, y podemos hacerle drill down a ese número de documento. Es exactamente la misma ventana que tengo atrás, simplemente que esta es de consulta y dice, al pedido número 2243 le tenemos asignada esa unidad. Ok, voy a cerrar un par de ventanas. Ok. En el pedido también nosotros creamos unos campos definidos por usuario. Estos campos definidos por usuario en el A, definido usuario, y los podemos diligenciar. Tenemos el documento origen, de dónde se originó ese documento, entonces le vamos a decir que por una orden de email, una fecha, si queremos elegir una fecha, cuando fue recibido, qué prioridad le van a dar a ese pedido, pueden calificarla A, B, C, 1, 2, 3, etc. Si está confirmado o no está confirmado. Estos campos, esos 5 campos que tenemos ahí, pueden colocarle el título que deseen y la utilidad que requieran. ¿Okay? Y digámosle que fue ordenado por gerencia de ventas. Y vámonos con aceptar. Perfecto. Lo voy a guardar y nos vamos a ir nuevamente a él, lo voy a buscar, puede ser por la lupa o la lista, el número, etcétera. Y él me permite pasar a factura. Entonces nuevamente utilizamos el botón de acciones y le vamos a... Lo voy a transferir a factura. Alex, se te está entrecortando Y vamos a decir transferir. la... Se queda congelada la imagen. No estamos entendiendo. Oh, caramba. Tengo tiempo para hablar de KPMG. Yo no la veo pixelada, pero sí se entrecorta. Se entrecorta, ok. Voy a cambiar de ubicación. Estoy en una opción que se llama destino del reporte. Sí, sí. ¿Sí? Ok. El tipo de reporte Sí, estándar. ahí estamos visualizando. Listo, perfecto. Bien. Entonces el tipo de reporte es el que vamos a mostrar en este momento, que va a arrojar y va a decir los documentos que se van a pasar. Igualmente un documento transferido correctamente. ¿Perfecto? La opción de pedido cambió a factura. En este momento ven entrada de transacción de ventas tipo factura. Ok. Bien. Entonces, acá nuevamente, enfrente a la flecha de número de documento de la factura, podemos consultar de dónde se origina el documento. Entonces, el documento dice que la factura viene del pedido 2243, que el pedido 2243 viene de la cotización 1035 y pues que la cotización 1035 es el documento inicial. Por cada uno de ellos le pueden dar drill down, siempre que encuentren el link que dice número de documento, número de origen, el que esté en azul,
siempre podrán hacer un drill down seleccionando con anterioridad el renglón o la casilla que deseen. Bien. En la factura puede resultar que el cliente diga, véndame un servicio o véndame algo que no esté creado. Entonces, a partir de acá, puedo crear un artículo. Simplemente, Dynamics lo permite hacer, ¿sí? Dice, desea agregar este artículo, lo pueden agregar. ¿Cuál es nuestra recomendación con respecto a la creación de los artículos? Simplemente que el artículo se cree con anterioridad porque él lleva una parametrización. Esa parametrización, pues está el juego de los impuestos, están sus cuentas contables y otras cosas de acuerdo a la compañía. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Debe ir en compañía de la persona que conozca el tema de impuestos, qué impuestos le va a atar, y de la persona que maneje contabilidad para saber qué cuentas contables le va a atar. ¿Ok? Lo pueden hacer, simplemente que nuestra recomendación es créelo antes. ¿Ok? No lo vaya a crear en el momento. ¿Qué inconsistencias, por ejemplo, se presentan en una factura de venta? En una factura de venta puede pasar que diga, le faltan líneas y no es muy diciente el mensaje. ¿Cómo sabemos? Generalmente, nuestra recomendación es que ustedes impriman una lista de edición. La lista de edición les va a decir a ustedes si hay inconsistencias en el documento. ¿Perfecto? Entonces vamos a imprimirla. La voy a guardar primero. Entonces, en impresión, tiene estas opciones. Dice formulario para imprimir y hay una opción que se llama lista de edición. La vamos a obtener por pantalla. Ok. Entonces esta lista de edición va a tener cliente, la fecha, etcétera. Y generalmente los mensajes, bueno, esto no tiene ningún error, pero generalmente los mensajes los arroja o en la parte superior o aquí en la mitad cuando le faltan cuentas contables. Aquí tenemos completas las cuentas. Sin embargo, ¿en qué momento una cuenta contable no está completa y la factura no la permite la contabilización? Por ejemplo, al seleccionar el artículo, tienen una flecha de desplazamiento, una flecha, ¿sí? Y en la parte inferior tienen distribuciones. ¿Eso qué significa? Que un artículo puede ser que no tenga todas sus cuentas contables completas. Entonces vamos a venir aquí a distribuciones y es importante que las tres primeras casillas, inventario, costo de ventas y ventas, estén diligenciadas con las cuentas contables que correspondan. En caso de que un artículo no tenga esas tres cuentas contables, se diligencian acá. Eso no significa que la siguiente factura ya me salga bien. No, deben ir al artículo y colocarle las cuentas contables. De esa manera, al generar la siguiente factura, les va a traer todas las cuentas completas. Y no van a tener inconveniente en la contabilización. Otra opción también que permite hacer es, él arrastró la información de los campos definidos por usuarios y estos son campos que se pueden cambiar. Simplemente que el documento no fue originado por un mail, sino una presentación. Bueno, ahorita no están de moda, entonces una llamada telefónica. Digámosle aceptar y eso lo pueden cambiar. ¿Listo? Los impuestos los arrastra correctamente, siguen siendo los mismos 2 detalles de impuestos correspondientes. Bien. Ok. Voy a guardarla y nuestra recomendación siempre es que se contabilice por medio de lote. Cerramos la ventana de atrás y le decimos contabilizar.
Vamos acá a ver una serie de reportes. Este es el mismo reporte que vimos en la lista de edición, donde no nos mostró ninguna inconsistencia. Y si ya fueron subsanadas, pues aquí no va a arrojar absolutamente nada. Es informativo. Un detalle de las cuentas contables correspondientes. Este que salió allí. Perfecto. Entonces, esta transacción de ventas me va a afectar los módulos D. Me va a generar una cuenta por cobrar. Entonces, al generar una cuenta por cobrar, podemos irnos a una consulta de transacción por cliente o de transacción por documento. Aquí la tenemos, todas las facturas del cliente. Y por acá debemos tener la 43. ¿Cuál era la 20? Se me olvidó el número. Ya vamos. La 77, 76, 77. Ok, entonces acá tenemos la factura, le podemos hacer el down y esto genera una cuenta por cobrar. Igual lo podemos consultar por transacción. En consultas también tienen una consulta muy bonita que viene ahora con la versión que se llama vista de ventas todo en uno. Entonces podemos seleccionar el cliente. Y él nos va a traer acá, ordenado por columnas, las cotizaciones, los pedidos, las facturas, cobros en efectivo, recibos de caja, créditos o devoluciones. Y podemos hacerle drill down a cada uno de estos documentos. Simplemente de llegar a la misma ventana donde estábamos. Perfecto. Igual con pedidos, igual con facturas, cobros en efectivo, tienen una serie de filtros, ¿sí?, para filtrar por fecha y demás. Todos los documentos que se hacen por transacciones de ventas, ustedes pueden consultarlos por medio de SmartList. En SmartList van a la serie de ventas y se llama transacciones de ventas. En transacciones de ventas tienen automáticamente el asterisco que viene por default en Dynamics GP y pueden crear sus propias consultas. ¿Cuáles son las que considero que se utilizan más? Transacciones de venta y línea de artículos de ventas. ¿Sí? En transacciones de ventas simplemente lo que yo veo es el documento, el proveedor, el cliente, etcétera. Entonces yo los organicé y tenemos facturas, pedidos y cotizaciones, ¿no? Entonces podemos sacar una lista de cotizaciones. Este SmartList se organiza, simplemente se creó en favoritos, con una búsqueda predeterminada, que le dije que el tipo de venta fuera cotización y un rango de fechas. Y un número máximo de registros en la parte inferior. Aquí es un poquito de un repasito de SmartList. Entonces el número de registros, simplemente colocamos un número grande para que él muestre todos los renglones y no nos quedamos cortos en los renglones. Eso aplica cuando yo creo un SmartList y le coloco ahí el número. Ahorita les enseño otra cosita allí. Entonces tenemos una de cotizaciones y en las cotizaciones ustedes pueden agregarle los campos definidos por usuario si desean. Estos campos definidos por usuario los van a encontrar agregando columnas. En columnas le decimos agregar y un campo, por ejemplo, se llamaba priority.
con el nombre que bautizan el campo lo van a encontrar. Y simplemente lo agregan acá. De esa manera pues pueden exportarlo a Excel y verificar o tabular información que requieran. Pedidos es exactamente el mismo, Smart List, ¿sí? Simplemente que volvemos a filtrar por pedidos y lo dejamos armado. Eso es una manera de organizarlo, o simplemente arman uno solo y filtran por pedidos, por facturas, por cotizaciones, etc. A partir de un pedido, una factura, cualquier documento que vean acá, al darle doble clic, pueden ir a la transacción. Y eso aplica para absolutamente todas las series de Dynamics GP. Igual acá, en cualquiera. Aquí, por ejemplo, agregué más campos definidos por usuario. Esto lo podemos exportar a Excel. Lo baja súper chévere, porque lo baja con las columnas separadas y listo. Ok, bueno, entonces vamos a dejar unos minuticos si hay alguna pregunta. Como en particular, este módulo de ventas pues es multimoneda también. Podemos hacer transacciones en diferentes monedas. Y pues a grosso modo es el detalle pues de procesamiento de pedidos de ventas, que tiene más cosas. Entonces no sé si tenemos alguna pregunta en particular de lo que vimos. Podemos hacer devoluciones también, una entrada de transacción de ventas. Esto sí lo vamos a hacer. Tienen una opción que se llama en adicional, crear devolución. Entonces marcamos este check, el tipo de documento, el cliente al que le queremos hacer la devolución, la factura a la cual le vamos a hacer la devolución, y en la factura él me trae los ítems. Entonces, ¿qué ítems quiero devolver? Quiero devolver uno, quiero devolver los dos. Simplemente puedo marcar todo o marcar el que desee. Contabilizar. Contabilizar es que voy a aceptar esa marcación que hice. Él automáticamente me crea un documento de devolución de ventas. Diligencia a la ventana, tipo de devolución con los datos correspondientes. Importante tener en cuenta acá que los impuestos sean exactamente iguales a los que trae la factura de venta. Entonces, vale la pena revisar los impuestos para que no haya inconsistencia entre la factura de venta y la devolución que la está soportando. Igual frente al número de documento tenemos la flechita y tenemos el seguimiento de los 4 documentos, la cotización, el pedido, la factura y la devolución. Vamos a agregarle acá un bloque diferente. Okay. Lo guardamos y lo contabilizamos. Uf. Obtenemos el reporte correspondiente. Si hay alguna inconsistencia, igual también nos lo va a representar, nos lo va a decir. Una distribución contable y uno que no nos trae nada. Listo, ok. Esta devolución, luego en el módulo de cuentas por cobrar, deben aplicarla a la factura.
Entonces es una transacción de aplicar documento de ventas, buscamos el cliente, la seleccionamos y le decimos a qué factura la vamos a aplicar. Listo. El monto original, el monto no aplicado, pues deben estar en 0 para asegurarse que el documento está completamente cruzado. Bueno, listo. Esto es una presentación rápida del módulo de ventas. ¿Okay? Entonces, no sé si hay alguna pregunta en particular. Sí, Alex. Estoy atenta. La primera. Si la cotización no se concreta, me explicó, no se convierte en pedido y tampoco en factura, ¿qué pasa con esta cotización? ¿Se puede borrar? Asimismo, el pedido, si no se convierte en factura por cualquier motivo, ¿qué pasa con estos documentos? Bueno, la cotización, esta quedaría acá, ¿sí? Como récord, digamos que es un documento informativo. Todo lo que son la cotización y el pedido son documentos informativos, ellos no me están afectando en ningún otro módulo, ¿sí? Generalmente se dejan, habitualmente nosotros recomendamos porque es un récord que tienes de las posibles cotizaciones que has generado, ¿sí? Y en pedido, puedes darlo por pedido. Dame un segundito. También, o sea, digamos que generalmente o lo dejas o lo puedes, no estoy muy segura si lo puedes cancelar. Dame un segundito. Hola, Alex. Hola, dime. ¿Puedes cancelar las cantidades Es- y luego los corres al proceso histórico para que no queden abiertos y no los reusen hacia adelante? Ok, gracias. Y la otra pregunta, ¿cuál es, Ana María? La siguiente es, buenos días, tengo pedidos en espera incompletos, o bien porque no los despaché completos, o porque nunca los facturé. ¿Cómo se cancelan pedidos en forma masiva? El masivo es el envío a histórico. Aquí debes seleccionar los documentos y cancelarlos y luego enviarlos por el masivo, los pueden mandar a históricos. Lo otro que pueden hacer es seleccionarlos, hacer una macro, cancelar los que necesiten cancelar y luego los corren al histórico. Ok, gracias. La siguiente es, buenos días, al momento de generar un pedido se genera 3 documentos, pedido, remisión y lista de expediciones. ¿Qué diferencia existe en cada uno o la funcionalidad? ¿Se generan qué, perdón, pedidos? ¿Me lo repites otra vez, por favor? Al momento de generar un pedido se generan 3 documentos, pedido, remisión y lista de expediciones. ¿Qué diferencia existe en cada uno o su funcionalidad? Esos documentos se generan siempre que esté habilitada la opción de imprimir estos tipos de documentos. Y son tipos de documentos que yo los puedo imprimir, que los puedo generar solamente para ir marcando pasos del proceso antes de hacer la facturación. Entonces yo puedo habilitar con el pedido y enviar el despacho, enviar el documento impreso despacho junto con el pedido sin haber emitido la factura, y ellos conservan un consecutivo único para cada documento.
aliado al pedido de venta. Sí, es la impresión que tú requieras en ese momento. Pero quisieran de pronto saber un poco más sobre la funcionalidad de cada uno o la diferencia que tiene cada uno de sus documentos. Nelly, si quieres yo te ayudo con la funcionalidad. Realmente el alistamiento o el proceso de ventas maneja lo que es el picking y el packing de un producto. El picking es cuando se manda a la bodega para que aliste y el packing es cuando se remisiona, como lo decían anteriormente. Entonces la funcionalidad está enfocada es a un manejo como de bodega y al alistamiento como tal de los pedidos. La siguiente pregunta. Buenos días, ¿cómo se pueden consultar pedidos masivos donde se visualicen las asignaciones del pedido de compras? ¿Cómo puedo convertir un pedido a remisión y una remisión a factura? Ok, se entiende por remisión el pedido. ¿Sí? ¿Otra vez? Son varias cosas ahí al mismo tiempo. ¿Cómo se pueden consultar pedidos masivos donde se visualicen las asignaciones del pedido de compra? La primera. Vamos por partes. Sí. En esa opción, entendiendo que el proceso de ventas le permite hacer integración con el proceso de compras, lo más fácil es armar un Smart List Designer, que es la última forma como Microsoft ha implementado la funcionalidad del Smart List. Sí, y le permite hacer sus propias consultas, vincular más tablas, vincular otros módulos, crear vistas sobre esas mismas consultas y usted puede tener más información, además de la nativa que le muestra GP en las consultas que Microsoft deja por defecto. Esto es a través del Smart List Designer. ¿Cuál es la siguiente, Ana María? ¿Cómo puedo convertir un pedido a remisión? No, el pedido, yo puedo imprimir la remisión a partir de ese pedido. Las transferencias son del pedido a la factura. Y lo que puedo es, a partir del pedido, imprimir la remisión con la que entrego la mercancía al cliente. Antes, previo a generar factura de ventas. Y una remisión a factura. La remisión es el pedido. Sí, ¿sí? La remisión es el documento con el que el tipo de documento con el que soportas un pedido, ¿sí? No significa que el pedido se llame remisión, es una forma de salida, de impresión, de despacho, ¿sí? Pero el pedido es el que pasas a factura. Si deseas llamar el pedido como remisión, pero digamos que en GP lo vas a encontrar como un pedido, y el pedido es el que vas a pasar a la factura. Ok. Luego sigue, por favor, indicar dónde coloco la fecha de entrega convenida con el cliente y que aparezcan en los reportes. Ok, ustedes en el documento en transacciones de ventas, llámese pedido factura, vamos a escoger aquí una factura, tienen en fecha, en frente de fecha, tienen otras casillas las cuales pueden diligenciar para esa información. Entonces tienen fecha de pedido en la parte inferior al lado izquierdo, tienen fecha de pedido en espera, fecha de evolución en caso de que se requiera. Entonces esas fechas las pueden ver organizando un Smart List. La fecha de envío solicitado la puede usar, esa casilla de fecha de envío solicitado, la puede usar para la fecha efectiva de la entrega del pedido al cliente.
con eso pues tiene el récord de esa información dentro del pedido. La siguiente. Hay forma de grabar una lista de precios de forma masiva, es decir, por ejemplo, un cliente que tiene 10 artículos en teoría, hay que entrar artículo por artículo y grabar el precio de cada uno, pero no hay forma de que por el NID del cliente se pueda grabar el total de la lista. Las listas tienen diferentes formas de actualizar. Una es efectivamente que usted defina el precio de lista o el precio de venta del artículo y cree las diferentes listas a los clientes que les despacha ese mismo producto o que les vende el mismo producto. U otra manera, usted defina a partir de una lista de precio del artículo un porcentaje sobre las listas de precio. Entonces puede ser de manera muy manual, puede ser de una forma más automática, o sencillamente ustedes pueden crear también macros y actualizar las listas de precio. Ok. Luego sigue, ¿dónde se imprime la remisión para el picking? David, ¿me puedes ayudar con este? Porque parecía que estuviera manejando remisiones con... Cuando tú estás imprimiendo el documento, hay varias opciones para poder imprimir los diferentes tipos de documentos de los pedidos. Sí. ¿Quieres? Ahí es donde se puede imprimir la remisión. Sí, era la misma pregunta que nos habían hecho, que el tipo de impresión de una remisión. La siguiente... De hecho, es que cuando usted habilita la opción de que se impriman, cuando usted imprime el pedido le salen dos hojas, pedido y le sale la remisión o los documentos que usted haya marcado para que se generen. Dime, Ana María. La siguiente es, ¿por qué al emitir una factura de productos de uso diario, en ocasiones algún producto no graba IVA sin que lo hayamos modificado y por ende la factura no se contabiliza? Bueno, habitualmente, primero puede ser el juego de impuestos, independiente de si está bien. En este momento también, por ejemplo, se puede presentar de que haya una desconexión en el momento en que se tomó, ¿sí? Pero si el juego de impuestos está correcto, digamos que él no presenta inconsistencias en que no te calcule el IVA. No, mira, Y la última. Ahí, Ana María, la recomendación es revisar la configuración y en cualquiera de los casos no funciona, escalar el caso a soporte, porque la funcionalidad es esa. La relación de los impuestos entre el cliente o el artículo, tal como los haya configurado en el artículo, si es basado en la combinación de un juego de impuestos entre el cliente y el artículo o sencillamente basados en el cliente. Si la configuración es correcta, debería de funcionar bien. De lo contrario, pues es escalar el caso a soporte. Gracias, Nelly. Sigue, la fecha de envío solicitado se puede colocar por línea de producto o solo en el encabezado del documento. En el detalle. Opciones está las mismas opciones que están en el encabezado, están en el detalle. En el detalle.
aquí al abrir el detalle, tienes fecha de envío solicitada y fecha de envío y lo tienes por renglón. ¿Alguna otra, Ana María? No han escrito alguna más. Ok. Bueno. Entonces, ¿no? Igual cualquier pregunta la pueden remitir al correo, ¿sí? Está bien, no hay ningún inconveniente. La pueden remitir y, bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias por su tiempo. Entonces, ya finalizamos y les deseo una buena semana. Un buen fin de semana, que estén muy bien. Éxitos.